Por favor vean este video hasta el final, de esto dependerá su percepción sobre el apocalipsis para el resto de su vida, para que no se dejen confundir por gente que lo interpreta a su antojo, ni que se dejen confundir por películas que le dan interpretaciones realmente absurdas. Mucho se habla sobre el significado de Apocalipsis, a veces cualquier persona cree que con leerlo puede interpretarlo a su antojo, muchos interpretan cosas que son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Debemos tomar en cuenta que la misma Biblia prohíbe hacer interpretaciones propias o personales de textos proféticos como lo es el Apocalipsis, como nos dice en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Sepan bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Las religiones que surgieron por separarse de la Iglesia Católica después del año 1500 no obedecieron esto, ya que sus fundadores hicieron sus propias interpretaciones del libro Apocalipsis, por lo cual decidieron dividirse de la Iglesia por sus erróneas interpretaciones, entre las que antibíblicamente continúan diciendo que el Papa es el Anticristo. Eso dicen de todos los papas, uno tras otro, que es el Anticristo, y ofenden a la Iglesia Católica llamándola ramera con sus antibíblicas interpretaciones, pues la Biblia prohíbe todas interpretaciones propias de textos proféticos, lo que significa que toda interpretación debía solo ser interpretada con los profetas y apóstoles de Jesús, por tanto debe ser consultada con la Iglesia, pues el Papa es el sucesor de Simón, a quien Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra, y a quien Cristo Jesús dio autoridad de atar y desatar en la tierra, tal como la Biblia nos lo dice. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero las personas de religiones protestantes que se autonombran cristianos, que son más de 40.000 religiones diferentes con muy pocos integrantes, parece que solo leen las partes de la Biblia que les conviene, y acusan a la Iglesia ser el anticristo, y según dicen basarse en la Biblia en la cual Cristo prometió a la Iglesia esto. Mateo 16, 18. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La Iglesia Católica, que somos todos sus miembros, somos la única iglesia que existe desde hace 2000 años, esas otras religiones usan la misma Biblia que dice eso de la Iglesia y aún así la odian. Ahora bien, tan solo citando textos no proféticos de la Biblia nos deja muy claro que cosas mencionadas en Apocalipsis como el Anticristo, la bestia 666, el falso profeta o la ramera sucedieron en la época de los apóstoles de Jesús en lugares como el Imperio Romano y la antigua ciudad de Jerusalén, así que cualquier interpretación que hagan de estos hechos como si fueran actuales están negando la palabra escrita en la Biblia. Veamos. 1 Juan 4, 3, y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Hechos 2 versículo 14 al 21. El mismo Pedro nos lo dice también en 1 Pedro 1, 19. Los primeros capítulos de Apocalipsis, en el cual nombran desastres que sucedieron en el Imperio Romano según muchos geólogos e historiadores. Pueden ver un documental sobre esto, el link está en la descripción del vídeo. Los 144.000 en el monte Sión que se nombran en Apocalipsis capítulo 7, que eran 12.000 de cada una de las 12 tribus, representan la plenitud de los primeros judíos y gente convertidos a Cristo en su iglesia. El número 12 en la Biblia representa la plenitud. Y el monte Sión significa el cielo donde habita Dios. Después se nombra un gentío imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, que están igualmente delante del trono de Dios, que significa también el cielo. Ese gentío imposible de contar significa lo grande que sería la salvación gracias a la muerte de Cristo después de la gran persecución de los primeros 144.000 que, como dije, representaron a los primeros convertidos perseguidos por el Imperio Romano. Después Apocalipsis nombra a la gran ramera, el Anticristo, la bestia 666. Estos hechos sucedieron en época de los apóstoles de Jesús, como ya anteriormente había citado los textos de libros no proféticos de la Biblia donde lo afirman. Incluso Jesús hace referencia a la destrucción de Jerusalén en Lucas capítulo 21, del versículo 20 al 28, que tiene una gran similitud con cosas mencionadas en Apocalipsis que podrían referirse a ella y al Imperio Romano, como la gran ramera, quien fue quemada y desolada tal como cuenta la historia. En el Imperio Romano sucedió el conocido gran incendio de Roma y también Jerusalén fue quemada y destruida por completo. Incluso el libro Apocalipsis nombra a Jerusalén, en donde mataron a sus 2 testigos de Jesús, que eran 2 de sus apóstoles, a quien, como se presenta en el libro de Hechos, Jesús les dio poder incluso sobrenatural para su misión de evangelizar, pero que después fueron asesinados por un emperador romano que es el Anticristo. El mismo Apocalipsis nos los dice. Apocalipsis 11, 6. Tienen poder para cerrar el cielo y que no caiga lluvia mientras dure su misión profética. Tienen también poder para convertir las aguas en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Cuando hayan concluido su misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. Como acabamos de ver, el mismo Apocalipsis nombra a esa gran ciudad que es Jerusalén, pues allí fue donde Cristo nuestro Señor fue crucificado, dado que las persecuciones a los apóstoles sucedió en Jerusalén y el Imperio Romano quien reinaba Jerusalén.
También incluso el mismo Dios en anteriores textos bíblicos llama a Jerusalén prostituta, dado que muchos de sus habitantes se dejaron llevar por varios pueblos paganos que existían en la tierra en aquella época. Ezequiel 16,2 Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Ezequiel 16:35 Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todas tus abominables basuras, por la sangre de tus hijos que les has dado. Por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti, y descubriré tu desnudez delante de ellos, para que vean toda tu desnudez. Voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Te entregaré al furor y a los celos, te entregaré en sus manos, ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Ezequiel 16:24 Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. Ezequiel 16:26 Te prostituiste a los egipcios. Ezequiel 16:29 Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea. Ezequiel 16:30 Oh, qué débil era tu corazón, oráculo del Señor Yahvé, para cometer todas estas acciones, dignas de una prostituta descarada. Aquí podemos ver claramente la relación con lo escrito en Apocalipsis, donde la gran ciudad que era en parte Jerusalén, en la cual muchos de sus habitantes se dejaron prostituir con los pueblos paganos, se dejaron llevar por sus dioses que incitaban al mal, ya que el imperio romano los introdujo después. A esto se refería el ídolo del invasor. La gran Babilonia de Apocalipsis simboliza la unión de la prostituta que era la Jerusalén apóstata, la bestia que era el imperio romano y sus 7 cabezas y 10 cuernos que representa 7 reyes, y los 10 cuernos son otros 10 reyes de imperios aliados con el imperio romano, como lo dice Apocalipsis en la descripción de la gran Babilonia en Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya, uno está en el poder y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta, y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. En conclusión, la gran Babilonia representa al poder pagano y los perseguidores de la iglesia, o sea, los perseguidores de los apóstoles y las miles de personas que en aquella época ya se habían convertido a Jesús en su iglesia, y los habitantes de Jerusalén eran también quienes perseguían a Cristo. Después Apocalipsis nos narra cómo la bestia, o sea el imperio romano al mando de un emperador, odiarían a la prostituta, o sea Jerusalén, y la atacaría junto con sus imperios aliados, o sea los 10 cuernos, y la destruyeron en una hora, como más adelante de Apocalipsis lo narra. Apocalipsis 17:16 Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. La historia, historiadores y los arqueólogos nos dicen que el imperio romano junto con sus aliados, o sea los 10 cuernos, atacaron a la prostituta, o sea Jerusalén, la incendiaron y destruyeron por completo en el año 70 después de Cristo. Jerusalén, y al igual que el imperio romano, estaba sobre 7 colinas que son estas: Goat, Garet, Acra, Besetá, Sión, Opel y Morías. También Apocalipsis nos dice que esa gran ciudad, que es también la ramera, tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Esto apunta al imperio romano, pero no olvidemos que Jerusalén era también el poder político en la zona, y bajo los romanos gobernaba y comercializaba grandes extensiones de pueblos vecinos. La expresión tierra se utiliza en griego para designar a países vecinos. Como vemos, muchos textos nos dan a entender que el anticristo fue un hombre en la época de los apóstoles, identificado como un emperador del imperio romano, posiblemente Nerón, que era también la bestia 666 de Apocalipsis, que obligaba a que lo adorasen como si fuese Dios, y que ponía su marca 666 a quienes lo adoraron, que posiblemente era una marca simbólica, y que quien se negaba a recibir su marca era asesinado, pues los apóstoles de Jesús se negaron a adorarlo, al igual que mucha gente que se convirtió a creyente de Jesús, por lo tanto se negaron a ser marcados con el 666 de la bestia, que ese número representa la imperfección del emperador romano al quererse hacer pasar por Dios, y como los apóstoles se negaron a adorarlo, el emperador negaba que pudieran comprar y vender, y los mandaba a matar, y a todo aquel que se negara a ponerse su marca, que es adorarlo como si fuese Dios. De allí se produjo la famosa persecución cristiana en el imperio romano y Jerusalén, donde mataban a los que no adoraran al emperador, como nos cuenta la historia, que mataron a muchos apóstoles como a Pedro. Apocalipsis menciona simbólicamente a Cristo, que venció después de vencer a la ramera, bestia, el falso profeta, que los dos últimos eran emperadores del imperio romano. Cristo venció y mucha gente se convirtió a Cristo en su única iglesia, representado este hecho por un caballo blanco, que significa la victoria de la palabra de Dios, que es Jesucristo Dios mismo. Veamos. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas, y lleva escrito un nombre que solo él entiende.
Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este texto representa la victoria de Jesús en la iglesia que él fundó, la iglesia que sus apóstoles predicaron, la fundada por Jesús, la que según la Biblia duraría para siempre en este mundo y en el otro, que es la iglesia católica con sus más de 2000 años de existencia hasta ahora. El Apocalipsis nombra que después de vencer a la bestia 666, a el anticristo y a la ramera, Cristo vencería y gobernaría en su iglesia y gobernaría con vara de hierro por 1000 años simbólicos que, como dije, significa un tiempo largo e indefinido. Apocalipsis 21. Vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Cuando se menciona en la Biblia la profecía del fin del mundo para la época de los apóstoles, hace referencia al fin del mundo antiguo, al fin del mundo pagano, al fin de una época desde donde la gente en su mayoría solo comenzaría a creer en un solo Dios, tal y como sucedió, pues se acabó el mundo antiguo y comenzó otro que hasta el conteo de años se reinició desde cero. La prueba es la fecha de hoy. Miren, estamos en 2012 después de Cristo. 2012 años del nuevo mundo. Pues la palabra mundo también representa el modo de vida de la sociedad. En la Biblia, el fin del mundo y el fin del tiempo son dos cosas diferentes separadas por un lapso de 1000 años simbólicos que representan un tiempo largo pero indefinido. Después de los 1000 años es cuando sería la segunda venida de Jesús. Como podemos ver, la iglesia que Jesús fundó hace 2000 años, dice la Biblia y Apocalipsis, que se expandería y gobernaría con vara de hierro con Cristo como su cabeza invisible y el sucesor de Pedro en quien Cristo edificó su iglesia, que es el Papa, la cabeza visible de la iglesia. Apocalipsis nos dice esto y que la iglesia gobernaría por 1000 años. El número 1000 en la Biblia significa un tiempo largo e indefinido en la cual los seguidores de Cristo tendrían paz al no ser perseguidos. Durante esos 1000 años Cristo en su iglesia gobernaría con vara de hierro. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Cosa que se cumplió con el reinado de la iglesia. Jesús estableció su reino en este mundo y ese reino es la iglesia que duraría 1000 años, que es un tiempo indefinido y largo, es decir, hasta su segunda venida, la cual gobernó con vara de hierro. Aquí recordemos el pasaje donde Jesús dio autoridad a Pedro y dijo que no vencerían a su iglesia. Según el Apocalipsis, después de estos 1000 años el demonio volverá a soltarse para engañar. Engañar a la gente, a los creyentes de Cristo que son los que están en su iglesia, engañar a la gente que sigue a Dios, y que después de esto el demonio y sus seguidores se alzaría contra la ciudad muy amada que según la Biblia representa a la iglesia. Apocalipsis 20, 7. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones. Esto podría significar que después del tiempo de los 1000 años que la iglesia gobernaría, aparecería gente mala movida por Satanás, trataría de engañar a la gente para alejarla de Dios, alejarla de la iglesia o para alzarse contra Dios, y que los reuniría para atacar a la iglesia. Apocalipsis 20,8, a fin de reunirlos para la batalla. Estas personas movidas por Satanás se alzarían contra la iglesia, se alzarían contra Dios, veamos aquí en Apocalipsis 20,9 como nos lo dice simbólicamente. Y marcharán sobre toda la extensión de la tierra, para rodear el campamento de los santos, la ciudad muy amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. El diablo, que los había seducido, será arrojado al estanque de azufre ardiente donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos. El campamento de los santos y la ciudad muy amada representan a toda la iglesia. Noten cómo esta última parte del Apocalipsis que se escribió hace 2000 años tiene un parecido muy grande con la historia de la iglesia e incluso con hechos actuales donde se alzan contra ella. Después de que se nombra el fuego del cielo que caerá y los consumirá, se nombra la segunda venida de Jesús que viene para unirse con su iglesia. Apocalipsis 20, 11. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastros. Bueno, eso es todo por este vídeo, espero les haya aclarado todo, para que no vivan con información falsa que propaga gente que no sabe sobre el tema. Espero que puedan ver mi anterior vídeo llamado Urgente Católicos, difundan este vídeo doble para que vean que no todo de lo que acusan a la iglesia es verdad, y en donde también aclaro cómo los protestantes malinterpretan textos como el de las imágenes, las cuales no están prohibidas, pero ellos solo leen un pequeño texto y se olvidan de leer muchos otros. Bueno hermanos, les pido que pidamos a Dios por la salvación de todo ser humano, pidamos por la salvación de nuestros hermanos que decidieron irse de la iglesia, por los protestantes, pidamos por ellos y su salvación y conversión, pues muchos solo están confundidos. Pidamos por todos y amémoslo, amémonos al prójimo y ayudémonos. Bueno, espero que se suscriban para que puedan ver mi siguiente vídeo, para que estén informados con cosas reales y para que nadie los pueda confundir.